Bueno, vamos a comenzar con una reacción a lo que dijo ayer, lo que ocurrió aquí mismo en Fútbol Picante, con respecto a una declaración de Hugo Sánchez. Dice en su cuenta de Twitter la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, AMF Pro MX, dice, una tristeza, refiriéndose directamente a Hugo Sánchez, dice, una tristeza que nos digas que no tienes tiempo, Hugo, para apoyar a los futbolistas. Desde los años 80, hoy te seguimos esperando. ¿Qué le responderías, Hugo, a lo que dice el Twitter de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales? Bueno, no sé quién haya firmado esa nota, porque yo creo que no tiene la historia de todo lo que he estado declarando desde que era jugador. Y fui de los que insistí todas las veces que venía de España para México. Ustedes, los periodistas, me preguntaban prácticamente siempre lo mismo, y era lo de la Asociación de Futbolistas Mexicanos, y yo decía que es necesario porque ya en España, en muchos países del mundo, eso, y hasta lo intenté. Es más, ya lo comenté ayer, David, como bien escucharon todos, en 1993, cuando fuimos a la Copa América, a mí me calificaron. Les cuento la anécdota porque Emilio Azcárraga en ese entonces le mandó llamar a Miguel Mejía Barón, que era el entrenador, para que tuviera un respaldo. Y el respaldo que le dijo Emilio, el Tigre, en paz descanse, le dice: oye, Miguel, sea como se llame, tú le puedes cortar la cabeza a quien sea, que yo te apoyo. Entonces Miguel, Caray. muy buena relación y muy buena amistad que teníamos siempre, me dice: Hugo, ven. Me mandó llamar a su habitación y me dice: Hugo, cuidado porque van por ti. Te quieren cortar la cabeza, te quieren hacer a un lado por estar haciendo de líder, o que tú eres el cabecilla de la rebelión que quieren hacer los futbolistas. Entonces, de que he querido, por supuesto, y fui uno de los líderes. Ahí también estaba Beto García Aspe, que también fue testigo, los jugadores como Ramón Ramírez, bueno, varios jugadores saben perfectamente que lo que hicimos estando en activos, lo intentamos, y mira que yo no estaba con la situación de poder ayudar de forma directa, porque estaba jugando yo en España, pero cada vez que venía a Claro. México, por supuesto que contribuía y apoyaba, hasta el grado que tuvo un enfrentamiento directo con Carlos Hermosillo, con Chepo de la Torre y Ruiz Esparza, cuando por esquiroles dijeron que no, y ahí fue como ayer les dije que enfrente de todos los jugadores le digo que son unos esquiroles, y que no puede ser que por ustedes tres no se pueda hacer eso, porque la unidad hace la fuerza, y por esos esquiroles se rompió en ese entonces la posibilidad de que hubiera una asociación de futbolistas fuerte, y seguro que los directivos hubieran accedido a reconocernos en ese momento, pero no se pudo. Sí, yo me acuerdo muy bien de aquellos días, Hugo, y realmente la mentalidad que tú tenías al venir de Europa, que ya era una mentalidad diferente. Un poco más adelante vamos a tener un reportaje muy interesante sobre las ligas o los países más desarrollados en materia futbolística, cómo el sindicato, la asociación de futbolistas realmente es importante y fundamental. Roberto Gómez Junco, Roberto, ¿qué tan importante es que las grandes figuras del fútbol se involucren en este tema del sindicato? Aunque yo, por ejemplo, veo en Argentina, en otros lugares, muchas veces ni siquiera son las figuras, son los futbolistas de cada equipo los que realmente se comprometen para unir y tratar de defender sus derechos. Sí, porque son asociaciones, son verdaderos gremios que tienen mucho tiempo funcionando muy bien como tales. Ya no necesitan que salga la figura del momento a apoyarlos o no. Ya tienen el caminito bien hecho y han sabido hacer, defender sus derechos cuando se les ha ofrecido. Por supuesto que en México hace falta eso, hace falta que figuras en plenitud futbolística apoyen movimientos como ese, que no lo hagan ya cuando están en decadencia, porque además los jóvenes que empiezan simplemente no pueden hacerlo. Yo entiendo que el caso de Hugo, cuando estaba en su muy ocupado metiendo goles en España, no estaba tan cerca del asunto en México. Creo que ahora Hugo, en sus actuales condiciones, sí podría ser, por lo que representa, un magnífico estandarte, un inmejorable ariete para entrarle a movimientos como este, si el tiempo se lo permitiera, pero en su momento entiendo que estaba ocupado en meter goles, ¿no? Y no es fácil pedirle
está triunfando en otros lares, que se preocupe por lo que sigue pasando en el reducido mundo del fútbol mexicano. Creo que les atañe mucho más a las figuras que están acá y que están en su plenitud futbolística. Sí, y mira que José Luis Higuera, en el fútbol mexicano hemos tenido movimientos, intentos de los futbolistas que finalmente han sido sofocados, ya lo mencionaba Hugo Sánchez en su momento, y así han existido otros en la historia. Me acuerdo mucho el de Carlos Albert, nuestro compañero, colega, que también luchó fervientemente por una asociación, un sindicato de futbolistas, y siempre fueron obviamente pisoteados, pero los únicos, fíjate lo que son las cosas, José Luis, los únicos que pudieron detener el fútbol en México fueron los árbitros. Los árbitros llegaron a tener más fuerza que los propios futbolistas. Claro, David, yo lo mencionaba, creo que también es un tema de preparación, creo que no es rebeldía por rebeldía y me parece que hay que ser, en ese caso, muy inteligente, porque no es un tema de rebeldía o de pelear algo por pelearlo. Yo creo que lo mencionaba Roberto, aparte de la jerarquía futbolística, hay muchos jugadores que están preparados, el mismo Roberto, como mencionaba ahorita de Hugo, yo sigo pensando que Roberto es una gente, por ejemplo, muy preparada, muy equilibrada, que tiene una carrera fuera de la cancha que puede aportar mucho también para el sindicato del futbolista, porque, reitero, hay jugadores en activo, pero hay, como lo dijo el mismo Roberto, hay jugadores que siguen estando muy jóvenes, representan al gremio, lo entienden y tienen conocimiento, se han preparado. Está el mismo, como digo, Roberto, y hay varios jugadores que pueden hacerlo. Creo que un tema de los árbitros fue que tal vez es un gremio más pequeño, David, o que de alguna forma fue más fácil coordinarlos, ¿no? Sigo pensando que a veces el jugador tiene una situación de individualismo, a pesar de jugar en un deporte colectivo, a la hora de unirse o de pelear por una situación grupal, es individualista y él nada más ve su chequera, ¿no? No quiero generalizar, pero parecería que así es, que al final se unen por un pleito de unas primas o siempre es por dinero. No, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo, José Luis. Ayer hablaba con un dueño de un equipo de primera división y me decía que tiene un futbolista extranjero que cobra más de $1 millón al año y le llamó a todos sus jugadores para decirles que tiene que reducir del 15 al 20% los salarios por ese tema de la pandemia. Y a la mayor parte lo entendieron. El futbolista extranjero ni siquiera le contestó el teléfono. Le mandó al apoderado, al representante, y le dijo que no, que su salario nadie lo toca y que a él no le importa absolutamente nada. Le dijo, oye, pero con lo que tú, el 15-20% que tú me estás dando o estás dando de tu salario, le vamos a pagar a empleados del club, jardineros, porteros, le vamos a pagar a empleados que realmente viven al día con su sueldo. No le importó. Le importó su sueldo, su dinero y su carrera. Y si les dices algo, contestan como contestó este personaje diciendo, es que la carrera de un jugador es corta y hay que aprovecharla Exacto. al máximo. El futbolista así es, lamentablemente, en su generalidad, hay excepciones honrosas, José Luis. Claro, por supuesto, no podemos decir que todos, y yo quisiera invitar el mismo Hugo. De hecho, hay problemas entre ellos por el pago de la distribución de primas de premios. David, no nos vayamos muy lejos. Hay jugadores que no están dispuestos en un premio en repartirlo de forma equitativa entre 25 y siempre son los que más ganan. Es un tema bien profundo, sin generalizar, y a lo mejor podrían aportar, en este caso Hugo y Roberto, porque hay de todo, y hay el extranjero y hay el nacional, pero desde ahí ves un problema con el jugador. Muchísimas veces, hasta la repartición de un premio hay problema. Sí, de acuerdo. Lo hemos visto una y otra vez. Hugo, ¿por qué el futbolista a veces peca, como dice José Luis, de ser demasiado individualista, de pensar solamente en él? ¿Por qué a veces parece que el jugador es egoísta y no le importa más que su carrera y no la del gremio, no el beneficio general? Yo creo que estamos hablando del fútbol mexicano, que en el fútbol mexicano realmente el jugador casi no es jugador, es un esclavo. Y así lo venía diciendo cada vez que venía de España, como mencioné anteriormente, porque el futbolista, estando en países como España, donde estuve muchos años, desde que llegué fue un trato especial y tremendamente responsable en cuanto a ser futbolistas profesionales. Ahí en España sí me sentía futbolista profesional. Aquí en México no me sentía futbolista porque tenía que obedecer todo lo que querían hacer los directivos. Y aquí no hay ni voz ni voto, efectivamente. Entonces quería también añadir, estaba recordando, David, que
he sido tan inquieto en cuanto al tema de pedir lo justo en cada momento, que cuando estuve de entrenador, en mi etapa de entrenador, en mis años iniciales con Pumas, hasta organicé un movimiento porque quería que hubiese una asociación de entrenadores de México. No sé si recuerdan que estaba Alberto de la Torre, saqué una cita con él, y el que iba a ser presidente de esa asociación de entrenadores en México era Diego Mercado. Así que creo que ahí contesto también de que sí he estado inquieto y me preocupa, obviamente me preocupa la situación del futbolista y del entrenador en México, porque es muy manipulable o muy manipulado en su momento, y ahora esperemos que con estos cambios uno de ellos sea el respeto al profesional, porque en México sí efectivamente han sucedido situaciones en las cuales el jugador se ha vuelto individualista porque no hay ese respaldo colectivo del gremio y que pelean todos juntos. Lo intentamos, pero tristemente en mi época los esquiroles fueron los traicioneros. Pero una pregunta, David. Sí, José Luis. Perdón, una pregunta, Roberto, Hugo, David. Sí. ¿Para qué debería de unirse el futbolista mexicano? Creo que la primera pregunta, ¿para qué el gremio debería de proteger salarios, condiciones de trabajo? Creo que sería importante cuál es la agenda del futbolista. No sé si ustedes lo tengan claro. A mí a veces parece que la agenda es un poco dispersa o a como se tiene la situación se arma una agenda. No sé si el jugador tenga realmente para qué quiere su sindicato. Esa sería una pregunta. No sé si ustedes lo ven igual que yo. Bueno, Roberto, en general para defender los intereses del futbolista mexicano, ¿no? El caso reciente del Veracruz, por ejemplo, hubiera quedado perfecto una asociación que verdaderamente funcionara como tal, que tuviera el peso suficiente necesario para haber evitado eso que sucedió, jugadores que durante tanto tiempo simple y sencillamente no tenían cómo cobrar. Ahora, yo creo que a pesar de los pesares, el futbolista mexicano de la actualidad tiene mayores mecanismos de defensa que el de los 70 y los 80. El fútbol, sí, claro, a nivel mundial inevitablemente ha mejorado, ha evolucionado, y en eso se ha llevado al fútbol mexicano también. No son tan fácilmente pisoteados los intereses del futbolista mexicano actualmente que como lo eran antes. Se acordarán, por ejemplo, de aquel cambio de FIFA, no sé si hace 15 años. Es una decisión que viene desde FIFA, acabar con las famosas cartas de transferencia en la etapa de Hugo como futbolista en los 70, en los 80, todavía en los 90, el jugador para empezar a jugar firmaba una carta de transferencia y en ese momento automáticamente cedía sus derechos al club en turno. La FIFA de repente dice, olvídense de cartas de transferencia, lo que prevalece es el contrato. Tienes contrato vigente, estás obligado a responderle al club. Acaba tu contrato y puedes tomar el camino que tú quieras. En el fútbol mexicano después se protegieron durante un lapso prolongado con aquel pacto de cuatreros realmente, ¿no? Que comerciaban con el futbolista como si fuera ganado. Pero después ya desapareciendo ese famoso pacto, sí creo que ahora el jugador mexicano sí cuenta con mayores posibilidades de defensa. Le falta mucho por avanzar, pero no está tan sometido como lo estaba hace 10, 20 o 30 años. Y pareciera, ayer se lo decía José Luis, pareciera que los clubes mexicanos, que todavía algunos directivos, quizá los de la vieja guardia, o algunos grupos que se mantienen con poder y que han tenido el poder históricamente en el fútbol mexicano, les cuesta trabajo admitir los nuevos lineamientos y los nuevos derechos que tiene el jugador en el mundo. Está claro que ayer lo discutía mucho con José Luis Higuera, pero uno de los temas más trascendentes en la historia de los derechos del futbolista en el mundo es el derecho de quedar libre, de ser agente libre, claro, algo que se manejó mucho en las ligas de los Estados Unidos en la década de los 70. En el fútbol finalmente llegó, pero en México les cuesta trabajo, José Luis, David, entender que el jugador es libre. Comentar algo. Fíjate que digo que te puedo dar sugerencias porque justo en uno de los tantos viajes que hago a España, en este caso a Madrid, cuando Luis Rubiales, antes de ser presidente de la federación, era el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, y de ahí dio el paso a ser presidente de la federación. Y estando él de presidente, fui a su oficina para pedirle toda la información relacionada a cómo se formó y todos los artículos que hay. Por eso José Luis estaba preguntando cuál es la agenda. Son muchísimas las agendas o muchísimos los temas a tocar
en el mejoramiento del futbolista mexicano. Yo le sugiero al presidente, no sé si es autónomo o independiente de la Asociación de Futbolistas Mexicanos, que vayan a España, que vayan a Argentina, que vayan a Alemania, que vayan a Italia, que vayan a todos los países de primer mundo donde tienen muchos años las asociaciones de futbolistas, y pregúntenle cómo se formaron y que si le pueden dar los estatutos y los artículos que tienen ellos ya avanzado, y eso les ayudaría mucho, y ojalá pues que tengan esa inquietud. Yo, sin tener nada de interés de querer ser presidente de la Asociación de Futbolistas Mexicanos, estando yo allá, me dieron toda la información que requerí. Lo que pasa es que esa información ya se quedó antigua. La actual es la que tienen que ir a pedir, y ya verán que les va a ayudar muchísimo para fortalecer y que realmente haya credibilidad.